días con todos los presentes. Vamos a dar inicio al octavo conversatorio del año 2012, organizado por la USMP Virtual. Enseguida doy pase a la doctora Milagros Guamán, jefa del área de tecnología educativa de la USMP Virtual. Adelante, doctora Milagros. Estimados participantes, a nombre del doctor Juan José Flores Cueto, director de la USMP Virtual, les doy la más cordial bienvenida a este octavo conversatorio en Second Life 2012, aquí en nuestro anfiteatro USMP Virtual 3D, desde la plataforma Second Life. El objetivo de este evento es promover espacios de diálogo sobre temas relevantes que intervienen en el conocimiento cotidiano, como son la educación, la cultura, el arte y la tecnología. Para ello, desde el 2010, venimos invitando a innumerables expertos nacionales e internacionales para que compartan con nosotros su valiosa experiencia. Estamos convencidos que hoy en día vivimos en una era de cambios y transformaciones que nos obliga a generar discusiones en torno a temáticas tecnológicas y de vanguardia. Doy por inaugurado este evento, no sin antes agradecer la presencia de nuestro expositor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, así como la de ustedes, que mes a mes se reúnen en este espacio digital. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, doctora Milagros, por sus palabras. Enseguida voy a presentar a nuestro expositor, el doctor Jorge Alberto Hidalgo, J. Hidalgo 72 en Second Life. Él es investigador del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada de la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México Norte. Asimismo, es magíster en Humanidades y licenciado en Comunicología por la misma casa de estudio. En esta oportunidad, tocará como tema central el nuevo continente hipermedial y la integración entre tecnología, economía, entretenimiento y sociedad que sus nativos han demostrado. Este todo integrado de los hipermedia es mucho más que un simple canal de comunicación, como lo explicará el doctor Jorge, pues se ha convertido en una nueva identidad hipermedial, por la que sus comunidades han optado por llevar puesto todo dispositivo que amplíe los marcos de su propia vida y las posibilidades de su acción social. Enseguida voy a dar pase al doctor Jorge Alberto Hidalgo. Sin embargo, le indico que por motivos técnicos él no se ha podido conectar en Second Life. Sin embargo, lo vamos a poder ver, vamos a poder apreciar la ponencia a través de nuestro canal en live stream, cuya dirección está pasando ya por el panel de chat. Cualquier otra cosa, pues les agradezco muchísimo el que el día de hoy estén aquí todos ustedes conectados para darle seguimiento a este conversatorio que tendremos sobre la identidad hipermedial, un tema vinculado sobre todo con esta forma como están impactando hoy día los medios de comunicación, particularmente los nuevos medios en las audiencias jóvenes. Y nos hemos dado cuenta que en los últimos años, así como se ha dado una modificación radical en la geopolítica de la información, tenemos hoy día también que se están modificando los entornos en los cuales interactúan las audiencias y por consecuencia necesariamente estamos hablando de que las audiencias están viviendo una gran transformación. Dicha transformación pues es la que vamos a estar platicando el día de hoy y bueno, y qué mejor que poderlo hacer a través de estas nuevas tecnologías.
Qué pena que no se pudo hacer a través del entorno virtual como lo teníamos pensado en Second Life, donde prácticamente se hubiera materializado mucho de lo que el día de hoy vamos a estar comentando. No obstante, pues van a ver cómo mucho de esto se puede aplicar precisamente a la relación entre los jóvenes y los nuevos medios. Y bueno, pues les mandamos un saludo acá desde la Ciudad de México, donde estamos el día de hoy transmitiendo. Les pediría nada más de favor que en caso de que hubiera algún problema en la transmisión me lo hicieran saber a través del chat para poder darle seguimiento. Un saludo hasta Venezuela, allá quienes están el día de hoy con nosotros. Como les decía, hoy que vamos a hablar acerca de esta vinculación entre los jóvenes y los nuevos medios, pues hay que tener claro una pregunta que yo retomaría del investigador Roger Silverstone cuando él se planteaba este cuestionamiento sobre por qué entender y estudiar a los medios, por qué se convertía en algo importante lanzarnos esta pregunta, y la respuesta tiene que ver con el papel que el día de hoy los medios de comunicación están jugando en la vida de todos y cada uno de nosotros. Los medios están desde luego en el corazón, en el centro de las experiencias, en nuestra capacidad o incapacidad para encontrarle sentido al mundo en que vivimos. Como él lo plantea, efectivamente hoy en la vida de muchas personas prácticamente la toma de decisión se construye desde los mensajes emitidos por los medios. El mismo Henry Jenkins hablaba que para poder entender mucho del planteamiento y la transformación de la cultura popular el día de hoy, tendríamos que ponernos a analizar, 1, la situación de los medios, 2, la vinculación, cómo se da estas nuevas prácticas y estos nuevos usos de los medios de comunicación, el tipo de contenidos que se están transmitiendo, y también por consecuencia lo que sería las nuevas formas culturales, vamos a decirles, en las que están vinculadas con el mundo del entretenimiento. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de levantar un estudio donde efectivamente nosotros les preguntábamos a los chicos cuestiones vinculadas con la historia, la literatura, temas que tenían que ver con las ciencias naturales, y cuando les estábamos haciendo los cuestionamientos particulares, lo que los chicos nos respondían eran prácticamente contenidos de teleseries, de documentales, de algo que habían leído o habían visto seguramente en algún cómic. Y bueno, pues esto nos llevó a nosotros a lanzarnos una hipótesis sobre si de alguna u otra manera lo que tenían ellos como referentes culturales en realidad eran el papel que estaban teniendo los medios de comunicación en su vida. Pues ellos mismos nos decían, es que yo obtengo prácticamente toda mi formación del comiendo los medios de comunicación en su vida. Pues ellos mismos nos decían, es que yo obtengo prácticamente toda mi formación del consumo diario de lo que serían estos contenidos. Pero hoy día para nosotros es muy común hablar en términos de consumo mediático de generaciones, y dentro de las nomenclaturas que utilizamos, pues algunos hablarán de generación de net, algunos hablarán de los nativos digitales, otros de los migrantes, algunos hablarán de la generación MTV. Y bueno, yo aquí sí quisiera hacer un alto, porque en lo particular en los años que he venido trabajando este tema de la identidad, me he topado con vamos a decirle, una especie de pequeño error entre las premisas que manejamos, porque consideramos que existe una generación digital, y ahí está el error. Cuando hablamos de generaciones digitales, de usuarios digitales, prácticamente hablamos de multigeneraciones, de multiidentidades que están confluyendo e interactuando entre sí. Es decir, no es lo mismo interactuar con un gamer que con aquella persona que se la vive en las redes sociales, e incluso entre los usuarios de redes sociales no es lo mismo el usuario que consume Facebook, al que consume Twitter, al que se mueve en LinkedIn, el que está en alguna otra plataforma. Igual lo mismo pasa con los usuarios de telefonía celular y dispositivos móviles. Por eso vamos a iniciar este recuento sobre 80. Tenemos una serie de generaciones con las cuales los sociólogos y antropólogos han venido trabajando, y a muchos de estos tenemos una serie de generaciones con las cuales los sociólogos y antropólogos han venido trabajando, y a muchos de estos jóvenes que en su momento incluso los tenían ubicados como esta famosa generación Y,
Cuando levantan una serie de estudios en términos de su consumo mediático, se dan cuenta que la televisión empieza a jugar un papel fundamental. Sobre todo a partir de la década de los 60, la televisión se ubica en el corazón de muchas de las prácticas sociales y mediáticas de las familias, y esta generación que particularmente en el 80, ahí más o menos a inicios de 1982, les toca ver el nacimiento y desarrollo de un canal de televisión, MTV, les permite a los sociólogos identificar una nueva generación de usuarios y toman el nombre del canal de videos MTV para denominarla, sobre todo por las características que en un momento vamos a enunciar, que son las siguientes. El primero es que esta generación empieza a darse cuenta que los contenidos audiovisuales tienen un papel fundamental en su vida, es decir, estamos ante una generación altamente visual que empieza a acostumbrarse a las multinarrativas. Y cuando hablo de las multinarrativas me refiero a que así como en un video en MTV podían escuchar música, ver la actuación de los cantantes, tener una tercera historia paralela que se iba contando, que tenía que ver sobre todo con las letras de las canciones, pues hablamos de que empiezan a recibir contenido auditivo, visual, pero incluso en la década de los 90 MTV empezó a saturar el diseño visual de sus producciones, incluyendo incluso texto en los mismos videos. Entonces estos multilenguajes, multinarrativas, saturación informativa, donde la cultura visual empieza a cobrar un papel fundamental, se vuelve como la característica de esta generación que vemos que empieza a crecer y desarrollarse en la década de los 80. Posteriormente vamos a tener el desarrollo de una siguiente generación, que fue la generación denominada Click, que es aquella que nace, crece y se desarrolla con el uso de las computadoras. Esta generación de usuarios que empiezan a interactuar con narrativas, como hemos dicho ya, multimediales, multisensoriales, multinarrativas, que tienen prácticas prácticamente de excitación visual y de acumulación de información y saturación de información en su día a día. ¿Qué es lo que empiezan a experimentar con el desarrollo de las computadoras? Que la realidad se puede manipular. Así como un chico que aprendía a programar en BASIC, COBOL, en alguno de los formatos como Logo, Pascal, que eran estos lenguajes de programación que existieron en esta primera fase, que le demostraron al usuario que él podía manipular la realidad y por ende dejar de ser un sujeto pasivo a convertirse a un sujeto activo, va a ser una característica fundamental de estos nuevos usuarios. Estamos ante una posibilidad de manipular el mundo, de tener la posibilidad de agarrar el mundo por el mango y modificarlo a su antojo. Ahí tenemos ya dos generaciones de manipular el mundo, de tener la posibilidad de agarrar el mundo por el mango y modificarlo a su antojo. Ahí tenemos ya dos generaciones que empiezan a convivir, una televisiva, una computarizada. Posteriormente tendremos el desarrollo y auge de lo que serían prácticamente las tecnologías de información vinculadas a la web. Y con el nacimiento de la generación NET, lo que empieza a ocurrir en estos usuarios es que el Internet lo que le demuestra y lo que trae a colación a estas generaciones es el hecho de que prácticamente el mundo no se termina en la cuadra, no se termina en el barrio, no se termina en la ciudad, sino que el mundo se expande. Y entonces esta ola de globalización que empezamos a vivir en los entornos económicos, políticos, sociales y culturales, prácticamente tiene un símil en lo que serían los contenidos mediáticos. A partir de ese momento, usuarios empiezan a interactuar entre ellos a través de los logs de comunicación, a través de los sitios web, y empiezan a interactuar con sujetos de otras realidades, otras culturas y otros referentes simbólicos. Entonces, si le vamos sumando que ya van siendo los usuarios multimediáticos, multisensoriales, que tienen multinarrativas, que ya son altamente interactivos, que dejan de ser una audiencia pasiva para convertirse en una audiencia activa, y que en este momento tenemos también una generación que quiere estar totalmente conectada, que están hambrientos de expresión, pero que quieren intercambiar
información con otras realidades y otros referentes simbólicos, empezamos a tener una serie de acumulaciones en términos de prácticas sociales, prácticas cognitivas y referentes que modificarán necesariamente la manera como la gente visualiza su realidad, visualiza su propio cuerpo, visualiza sus modos de expresión y por ende también visualiza la realidad de una manera diferente. En el año 2005, prácticamente la Universidad de Stanford con la Kaiser Foundation, apoyados por la investigación Donald Roberts, van a realizar un estudio que se va a convertir en un texto emblemático para quienes estamos estudiando el consumo de medios y las prácticas culturales, que es el estudio denominado M-Generation o generación media, como también se le conoce a este estudio. Este estudio lo que empieza a identificar en el consumo mediático es que las personas no solamente consumían dentro de el lapso de las 24 horas una serie de medios, ya sea televisión, radio, prensa, sino que además el consumo era un consumo acumulativo. Me explico. Cuando uno hacía la referencia estadística y hacían el conteo del 100%, resultaba ser que el consumo de medios para los nuevos jóvenes ubicados entre los 8 y los 24 años empezaban a tener consumos que sobrepasaban el 100%, con lo cual identifican una nueva variable que es el multitasking. Esta característica del multitasking que empezaron a identificar hablaba de que los chicos no solamente mientras estaban viendo la televisión, también, además de estar viendo la televisión, muy posiblemente estaban leyendo un cómic, escuchando la radio, viendo una página de internet, participando en un blog, participando o jugando dentro de un videojuego. Es decir, hacían 3, 4, 5 prácticas de comunicación al mismo tiempo. Vayan sumando todas estas características, todas estas generaciones, porque se suma una nueva generación con el desarrollo y evolución de los teléfonos celulares, que es la denominada Gen TX, o también la tribu del pulgar, que son todos los que nacen, crecen y se desarrollan con el uso de la telefonía celular, porque además de tener esta visión de multirrealidades, multinarrativas, interacción, dejaron de ser una audiencia pasiva, donde empiezan a tener esta noción de hiperconexión, donde hacen un consumo multitasking. Ahora se suma a esta condición el tema de la portabilidad y la movilidad. Es decir, con esto se incorpora, con la participación del teléfono celular en la vida de los chicos, lo que empiezan a identificarse son las prácticas multipresencia, y no solamente las prácticas multipresencia, sino que además esta noción de ubicuidad, de que el chico pudiera sentirse en 2, 3 entornos al mismo tiempo, donde aquello que estaba realizando él, a lo mejor en su cuarto lo podían ver sus amigos que estaban a lo mejor en la escuela, o aquellos que se habían ido a tomar un café podrían compartir las fotografías, los videos, los textos, los diálogos entre sí, acumula otra serie de variables. Bueno, como les iba diciendo, vayan sumando todas estas características, porque al mismo 2005, prácticamente a finales del mismo, casi inicios del 2006, Yahoo, en este caso, cuando trata de instalar sus oficinas en 16 países emergentes, va a realizar un estudio muy, muy importante con su agencia de investigación de mercados, OMD, que es un estudio denominado My Media Generation. ¿Y por qué es importante? Porque a todo lo que hemos venido conversando en este momento, habrá que sumarle que los chicos no solamente vivían y tenían prácticas de comunicación casi, como decíamos, de entornos de ubicuidad omnipresente, interactivas, cada vez más activas, sino que además ya no hablaban de un consumo mediático, sino ahora los chicos decían: yo no consumo medios, sino lo que consumo es mi medio. Este prefijo de my media es fundamental, porque si ustedes lo ven, es justo el tema y el término que empiezan a utilizar muchos de los desarrolladores web, y vi prácticamente el inicio de las primeras redes sociales que vamos a tener ya de orden famosos, muy posterior a lo que fue Friendster, que es el caso de MySpace. MySpace por algo se vuelve un apartado importantísimo dentro del consumo de lo que serían los nuevos medios, porque MySpace
con el nombre que le dieron a esta plataforma, prácticamente lo que hizo fue resumir lo que estaba ocurriendo en las nuevas identidades juveniles, que era sustituir el espacio privado que tenían los chicos en su habitación, donde colgaban el póster de su artista favorito, donde ponían la música que realmente les gustaba, donde intercambiaban con sus mejores amigos y solamente dejaban entrar a los mejores amigos a ese cuarto. Ahora los chicos lo estaban haciendo en la web. Es decir, la web se vuelve el espacio privado para las nuevas audiencias, un espacio donde los adultos prácticamente no tienen cabida, donde los adultos se quedan fuera de estas prácticas de socialización. Y así posteriormente vamos a ver el surgimiento de la generación Twin, esta generación que fue denominada como tal por ser la generación que está in between, es decir, en medio de otras generaciones, pero también porque es la edad intermedia entre que los chicos migran de ser estos niños que maduran a muy temprana edad a pasar a lo que serían los kidults, que son estos adultos jóvenes que consumen prácticamente videojuegos, cómics, muñequitos de las guerras de las galaxias, pero se encuentran en un rango de edad entre los 24 y 35 años. Bueno, esta generación de los Twins va también a tener un papel fundamental en la interacción de las multitribus o multigeneraciones que van a estar interactuando. Bueno, ¿qué es lo que podríamos resumir entonces? Uno es que no hay una sola identidad, así como tampoco hay una sola generación digital. Esto de decir que prácticamente, y por eso no comparto la idea de Perkin de los nativos digitales, porque los nativos pareciera que son una sola generación, cuando hablamos de muchas generaciones, de muchas prácticas, de muchas identidades, y donde no necesariamente todos nacieron dentro de ese entorno, sino que se han ido desarrollando y no necesariamente son migrantes, sino que han ido evolucionando con el mismo medio. ¿Qué es lo que podríamos resumir? Que hoy día estamos interactuando ante generaciones altamente mediatizadas, que viven permanentemente en línea, que tienen un profundo compromiso con la tecnología. Por eso, cada nuevo gadget que va apareciendo en el mercado, ellos lo adquieren. Una vez que lo adquieren, lo conocen, lo perfeccionan, ya que lo dominan y se vuelve transparente en las prácticas sociales y en las prácticas diarias de los chicos. En ese momento migran hacia una nueva tecnología con la cual se van a seguir comprometiendo. Por tanto, la curva de apropiación, así como la curva de innovación en términos de tecnología, cada vez se va reduciendo, se acortan estos lapsos y estos lapsos que se acortan en este momento, pues hacen que los chicos tengan prácticas muy diferenciadas. Por aquí veo que hay una pregunta de Nandine, ella pregunta desde Second Life, dice, como usted dice, yo tengo una pregunta, de acuerdo a los avances tecnológicos, ¿cree usted que los avances del teléfono estarían reemplazando al Internet? Bueno, aquí hay que dar cuenta que efectivamente, y digo, hago un pequeño paréntesis, Nandi, solamente para responderte, porque hoy efectivamente que estamos entre lo que podríamos denominar The Apps Generation, que son toda esta generación que nació y creció ya cuando las apps se han sido desarrolladas. ¿Por qué es importante enfatizar este tema? Es porque hoy la interacción y conexión a Internet ya no se va a dar necesariamente ni desde un dispositivo fijo, como puede ser una computadora, un portátil o una laptop, o en un momento dado, hoy se está sustituyendo por los teléfonos inteligentes y las tablets. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que esta generación se está acostumbrando a entrar a la red desde una aplicación. Ya no entran desde los navegadores, ya no están entrando, sino que se comunican de manera directa con un canal único, que es el canal de la aplicación. Y esto, como les digo, viene para reforzar esta relación que han establecido los chicos con las nuevas tecnologías. Pero regresando un poco a qué características tienen estas nuevas audiencias, como decíamos, que quieren estar permanentemente en línea, están hiperconectados y los teléfonos móviles sirven para ello, donde hay un profundo compromiso por parte de las audiencias con las plataformas y las tecnologías de información, están hambrientos de expresión. Y esto es fundamental porque por algo plataformas como Twitter, como Facebook,
funcionan estas redes sociales porque la gente quiere seguir intercambiando expresiones. Los chicos tienen una práctica del día a día, que es esta práctica del googlearse, que consiste en meter su nombre en Google para ver cuántas veces aparecen. Es un poco replicar el efecto de Hansel y Gretel. Lo que están haciendo realmente los chicos, lo que están haciendo estas audiencias, es ir dejando pequeñas galletitas en su camino para que después puedan ser fácilmente identificados, porque esta necesidad de autoexpresión va vinculada con una situación antropológica muy particular de estas generaciones. Esta generación quiere ser escuchada, quiere ser comprendida, quiere tener acompañantes, quiere que la gente los acompañe en su desarrollo y en su evolución, siendo facilitadores, no aquellos que de manera jerárquica les impongan la realidad, sino por el contrario, como les digo, quieren tener una visión hiperjerárquica de desarrollo. Lo móvil es parte del código socialmente aceptado de comunicación de estos chicos, que cada vez son más atrevidos, más independientes, más analíticos. Su creatividad hoy es la creatividad de una cultura de la remezcla, del mashup, del localized, donde tratan de manera modular ir construyendo, así como construyen de manera remezclada sus canciones, los DJs, pues ellos también remezclan la realidad, y por eso funciona tanto para ellos esta cultura del copy-paste, donde lo que van haciendo es traen algo de una realidad y lo pegan en su propia realidad. Cada vez estos chicos en su entorno y en su visión global lo que tienen es que son más respetuosos a la diversidad. Esta diversidad a la cual ellos se han hecho más respetuosos también los ha hecho socialmente más conscientes y con una orientación global. Como les decía, hoy estamos hablando de tribus telefónicas, de tribus que se comunican a través de estos dispositivos, que tienen un espacio de comunicación dentro de lo virtual, como su espacio de comunicación privada. Se comunican fuera del ámbito controlado por los padres en este entorno. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Uno se pregunta constantemente por qué para los chicos es tan importante tener no 10, no 100, no 50 amigos dentro de su chat, sino a lo mejor 5,000 agregados a su Messenger, a su Facebook o a su Twitter como followers. ¿Por qué es tan importante? Porque para ellos, cada vez que colocan un post dentro de su muro o mandan un tweet, lo que están queriendo expresarnos cuando alguien les responde es la variable del famoso pienso en ti. Es decir, cuando yo digo en este momento estoy triste, tengo sueño, tengo frío, y alguien me responde, el que alguien dentro de su lista de 5,000 amigos me haya emitido una respuesta quiere decir que para él en ese momento comparto una serie de valores e intereses que lo hacen que yo me convierta en alguien relevante y significativo en su vida. El contenido para estas nuevas audiencias no es lo importante. El mensaje tiene significado en sí mismo y demuestra al otro la estima simplemente por el simple hecho de postearse o de tuitearse. Estas audiencias que se están desarrollando con estas plataformas móviles lo que tienen hoy día es que aprenden a tomar decisiones en tiempo real sobre la marcha, cada vez están más vinculados entre sí, se sienten cada vez más presentes. El hecho de tener un teléfono en sus manos les permite compartir todo momento en un tiempo real y les genera la sensación de estar compartiendo su vida de manera constante y continua. Por eso para ellos no hay una diferencia entre el mundo físico y el mundo virtual, ¿no? La tecnología cobra tal importancia en su vida que entonces adquiere esta característica de símbolo de estatus. Tú y yo podríamos tener el mismo teléfono celular, pero el que lo hace diferente es el wallpaper, el ringtone, la funda, el llavero que yo le agrego, y el estar día a día innovando o consumiendo estos gadgets me coloca en una posición aparentemente por encima de mis pares si es que yo tengo el teléfono de moda, el mejor teléfono o el que tiene mejores aplicaciones. A través de estos dispositivos, cada vez también ellos están consolidando sus relaciones y estas relaciones adquieren una mayor sensación aparentemente de independencia y colectividad. Pero también están generando
el que se rompan estas divisiones entre lo que pudiera ser la comunicación cara a cara a la hora que se interrelacionan y vinculan. ¿Por qué? Porque antes, en el pasado, un chico lo que tenía que hacer para poderse vincular con alguna chica e invitarla a salir al cine era que tenía que pararse frente a ella, buscar las palabras más adecuadas. Una vez que buscaba las palabras adecuadas y hacía la invitación y la chica lo rechazaba, en ese momento él tenía como elementos complementarios los gestos, ¿no? El silencio que ella hizo. O sea, había una serie de elementos mucho más vastos y completos que le permitían a él saber por qué fue rechazado, por qué no fue, o por qué sí aceptaron su invitación. Sin embargo, en el mundo virtual esto se sustituye, porque el chico basta con que teclee en su teléfono celular "te invito al cine" y la otra persona le diga "no puedo porque voy a salir con mis amigas", él en ese momento hace un copy-paste de ese mismo mensaje y se lo envía a 50 amigas más, y con esto realmente evita el rechazo del cara a cara. Hoy, por tanto, las nuevas formas de cortejo pues tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque ya el rechazo cara a cara se evita a través de esta nueva práctica de socialización. Estas audiencias, como hemos venido comentando, también valoran muchísimo el derecho a la intimidad. Quieren tener derecho a expresarse, a que sean escuchados, pero también, como tienen pocos elementos, dado que en el mundo físico, como comentábamos, tenemos el cuerpo, la ropa, la gestualidad, los silencios para expresarnos, y en el mundo virtual el cuerpo se desvanece, ¿qué es lo que ocurre? Ellos se abren de una manera diferente, dejando entrever lo que antes era su intimidad y las prácticas privadas, hoy se vuelven públicas. Antes, hace 15, 20 años, un joven difícilmente hubiera publicado en el muro o en el periódico mural de su universidad o de su preparatoria una foto de él con sus amigos en traje de baño o con sus amigas en traje de baño. Hoy para ellos esto es algo común, algo constante, porque, como decíamos, el Internet, al ser su espacio privado, donde ellos controlan, donde ellos dicen a quién deciden dejar entrar y a quiénes no, pues ellos creen que de esta manera pues están sustituyendo lo que pudiera ser la corporeidad como extensión de su identidad. Por eso es tan importante para ellos la manera como caracterizan su avatar, cómo modifican las imágenes de su perfil. Pero a la par de que está ocurriendo toda esta transformación en el mundo digital, también están ocurriendo fenómenos en el mundo físico que están de alguna manera llevando y orientando a los jóvenes a que sus prácticas se encaminen a este mundo virtual. Y digo cuáles son este tipo de modificaciones en la estructura física del mundo. Son el que cada vez tienen menos espacios públicos para interactuar, donde la violencia prácticamente impide en muchos de nuestros países en América Latina y el resto del mundo que los chicos, los menores de edad, puedan salir como salíamos nosotros en el pasado a jugar fútbol, a andar en bicicleta, a convivir con los amigos. Hoy todo esto se da dentro de un entorno cerrado, con padres sobreprotectores, padres muy preocupados porque pudieran sus hijos verse involucrados en situaciones de drogas, de violencia, de abuso sexual. Entonces, todas estas realidades están modificando precisamente tanto el entorno físico como el entorno donde se pueden ellos desarrollar en la realidad virtual. Esta generación ha generado lo que hoy día hemos denominado el efecto Google, es decir, los ha convertido en lo que también se conoce como The Now Generation, es decir, todo lo quieren al instante, lo quieren ahora, lo quieren en este momento, ¿no? Ellos se vuelven intolerantes y se vuelven además no solamente intolerantes a cualquier cosa, sino prácticamente tienen cero tolerancia a la frustración. No pueden entender por qué en el mundo digital ellos teclean una palabra en Google y en fracción de microsegundos ya tienen millones de respuestas. No lo logran entender por qué su profesor en el aula, para poderle responder, se tarda
mucho tiempo, puede que no conozca la respuesta, se desesperan, los padres ya no están dispuestos a negociar y dialogar tanto con los hijos en ese sentido, entonces se vuelven más laxos, más permisivos, pero por el otro lado, a su vez también estos chicos se vuelven más globalizados, más multiculturales, para ellos es muy común tener un amigo que vive en Colombia, que vive en Perú, que vive en Argentina, que tienen un amigo que a lo mejor está en Estados Unidos. Estos chicos están muy acostumbrados a aceptar la sobrecarga de información, se vuelven muy escépticos, dudan de todo y por eso todo lo cuestionan y todo lo buscan en Wikipedia, todo lo buscan en Google para ver si el profesor y los amigos están diciendo la verdad. Se quejan constantemente estos chicos de las inconsistencias de los adultos, porque dicen, mientras los adultos dicen una cosa, en sus prácticas sociales hacen otras. Y a su vez, también las marcas han tenido un papel fundamental. Y me refiero a las marcas, ¿por qué? Porque las marcas lo que están haciendo es convertirse en el símbolo de identidad de estas audiencias. Estos chicos, prácticamente, ¿qué es lo que están dejando entrever? Que las marcas son las que dictan quién es el cool, quién es aquel que está más vinculado con la moda, quién es el que es el rico, se ve a través de las marcas, quién es el escandaloso, quién es el rebelde, quién es el que está de moda. La idea que tienen estas generaciones es que ellos sienten que tienen el control, así como lo tienen precisamente en los videojuegos, así como lo tienen en el zapping de la televisión. Ellos quieren tener permanentemente el control de los contenidos para decir, lo voy a ver cuando yo quiera, desde donde yo quiera, en el momento en que yo quiera y la plataforma que yo quiera. Estos chicos se les ha hecho creer que viven en el peor de los mundos posibles. Se les ha dicho, no creas en nadie mayor de 30, no hay futuro, la realidad es oscura, el mundo está lleno de villanos, el mundo está lleno de gente mala, el mundo es malo en sí. Entonces, ante esta idea fatalista que se les ha hecho ver, ellos han visto en la tecnología mucha esperanza, mucha posibilidad de cambiar su entorno. Por tanto, para estos, y esto es algo particular que identificaron en el estudio de My Media Generation de Yahoo, es que para ellos el futuro es positivo y esperanzador gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología, el día de mañana me pueden sanar de una enfermedad mortal o crónica. Gracias a la tecnología podemos mejorar el ecosistema. Gracias a la tecnología se pueden generar alimentos para las personas que hoy día no los tienen. Y esa es la idea con la que han estado creciendo. Pero al tenerle tanta fe a la tecnología, pues también ellos esperan que la tecnología les genere un entorno esperanzador, un entorno más alegre y simpático que el que ellos tienen. Por eso los contenidos mediáticos que van a ser importantes para estas audiencias son aquellos que les despierten y les provoquen una carcajada, aquellos que les permitan reír, ver que hay esperanza, ver que hay un entorno más luminoso, y buscarán aquellos lugares donde sean aceptados y donde la lealtad se practique. No es gratuito que esto que les acabo de decir, aceptación, lealtad, un entorno de diálogo, lo tengan prácticamente cubierto en las redes sociales. En las redes sociales estas audiencias han entendido que pueden ser aceptadas, que pueden ser escuchadas, que pueden ser comprendidas, que pueden ser valoradas. Por ende, los valores tradicionales del quiero ser rico, quiero ser famoso, ¿no? Y quiero ser amado que tenían los chicos de antes, hoy en sus prácticas estas nuevas audiencias que también quieren ser ricas, quieren ser famosas y ser aceptadas, pues cómo se miden a través de la reputación digital, a través del número de followers, a través del número de highlights que les dan a sus comentarios, donde ellos puedan decidir cuántas personas se vuelven sus seguidores o sus amigos. Estas generaciones son altamente cambiantes, sus modas, sus prácticas cambian con tanta facilidad de acuerdo a cómo se van modificando los intereses. Siempre van a buscar ser los más cool, los más divertidos y los más populares. Como decíamos, el entorno físico va modificando y también pues este entorno en el que los chicos se mueven los lleva a verse y a querer sentirse cada vez más adultos. Prácticas como el sexting, ¿no? Donde los chicos promueven estas imágenes de corte erótico, aunque están ubicados entre los 2 y 13 años,
socializan este tipo de imágenes, lo hacen para verse más maduros, para hacerle creer a sus seguidores que ellos son mayores a lo que realmente representan. Incluso el mismo mundo de la moda ha caído en este tipo de prácticas. Compañías como Zara, como Pull&Bear, como Abercrombie, son expertas, Gap, en generar esta sensación en los chicos de que su moda o la moda que ellos están vendiéndoles sea la moda que antes traían los jóvenes de 18 o 15 años. El amigo y los amigos van a ser los que sustituyan en estas nuevas generaciones a la familia, y los medios de comunicación también sustituyen en mucho a lo que eran los agentes de socialización más importantes que tenían estas audiencias. Si nosotros pudiéramos ir englobando cuáles son las reglas principales de estas generaciones, pudiéramos decir que hay 3 grandes reglas. 1, mayor apertura, que para ellos significa mayor socialización. Segunda gran regla es mayor participación, que significa colaboración. Y también la tercera de sus reglas, que es mayor interactividad, que significa para estas jóvenes audiencias mayor interconexión. La red se convierte en el espacio virtual donde se les permite a ellos vivir todo lo que sería su mundo. Si hiciéramos también un resumen de cuáles serían las 3 grandes motivaciones de interconexión que tienen estas jóvenes audiencias, se resumirían en 3 cosas muy particulares. Formar comunidades. ¿Por qué? Porque las comunidades virtuales les permite a ellos sentir esta sensación de pertenencia, de ser aceptados, valorados, y además de que su reputación en este caso se vea legitimada. Segunda gran motivación es la autoexpresión, por eso mencionábamos hace rato esta actividad de ir colocando sus mensajes todo el tiempo en todos los foros posibles, porque para ellos autoexpresarse es equivalente a grafitear el mundo con su voz. Y la tercera motivación es la personalización, es decir, la posibilidad que me da hoy día un dispositivo móvil, una red social, una plataforma web, un videojuego, incluso la misma televisión, para que se vuelvan extensiones de mi identidad. Los contenidos que motivan a estas jóvenes audiencias son contenidos híbridos, contenidos fragmentados, contenidos muy especializados en que temas como la fantasía y el amor se mezclan entre sí para generar este efecto espejo en los chicos, donde el humor y la estabilidad se convierten en actividades coleccionables porque les permite el humor sentir que tienen poder, donde la destreza y el miedo se convierten en actividades lúdicas en los videojuegos. Y a todo esto, ustedes me preguntarán, ¿qué pasa con el consumo de los medios tradicionales? ¿Qué pasa con la televisión, con la radio, con la prensa, con las revistas? Pues bueno, ¿qué pasa? Dado que lo que están buscando estas jóvenes audiencias es hacer conexiones emocionales con otros sujetos y con su propia realidad, la televisión, en este caso, se va a convertir en un elemento de fondo. Ellos van a seguir viendo los programas básicos. ¿Por qué? Porque les dan tema de plática. El hecho de que yo hoy vea un capítulo de Smallville, que vea un capítulo de South Park, me permite el día de mañana llegar con mis amigos para hablar de un tema. Y este tema es un pretexto sobre todo, o sea, los medios de comunicación se vuelven un pretexto para hablar sobre todo de las profundas inquietudes morales y existenciales de los chicos. Van a utilizar los contenidos de los medios de comunicación como pretexto para validar consensualmente sus actitudes y sus realidades, porque no es lo mismo que un chico le pregunte a su amigo, oye, ¿qué opinas de que le acabo de robar la novia a mi mejor amigo? A que le comente, en el capítulo de ayer de esta teleserie, el personaje A le robó el personaje B la novia, y en ese momento los amigos le contesten, si a eso me pasara a mí, yo dejaría de hablar con este amigo, o lo golpearía, o cualquier cosa. En ese momento, cuando ellos escuchan estas verbalizaciones, en ese momento lo que están escuchando es lo que hubieran dicho de ellos si ellos hubieran comentado esto en ese momento. La radio, así como la música, les permite a los chicos crear vínculos con sus pares,
con las personas con las que quieren conocer, ¿no? La música les permite integrarse a ciertos ambientes, les permite conocer a los nuevos artistas, y hay que entender que la música sigue siendo el lenguaje natural de conexión, de identidad de los chicos. Las revistas van a cubrir los intereses, los estados de ánimos para los chicos. Curiosamente, las revistas siguen siendo de los pocos medios de comunicación que hablan de las realidades de los adolescentes. Son de las pocas que les preocupa todavía temas como qué hacer si te sale un grano o tienes acné, cómo comunicarte con tu novia, porque ese tipo de temas ya no los encuentran fácilmente en la radio y en la televisión los chicos. Y los periódicos simple y sencillamente van a ser una buena fuente de información local sobre eventos y realidades. En el caso de las redes sociales, que tienen un papel muy importante en el caso de los chicos, como les decía, así como los medios sirven para buscar nuevas conexiones, la nueva conexión es una conexión de 360 grados que están buscando ellos, donde lo psicosensorial, lo cognitivo y las prácticas de socialización se vean interrelacionadas, lo llevan a que hoy plataformas como YouTube, Facebook, Twitter, Flickr, MySpace, Blogger adquieren un papel fundamental. Y aquí voy a hacer un pequeño énfasis en el momento en el que yo les digo que en el caso particular de YouTube, cuando ellos utilizan como eslogan de su firma el Broadcast Yourself, lo que están haciendo en este caso es prácticamente enunciar lo que está ocurriendo en la vida de los nuevos adolescentes, estos famosos screenagers, ¿no?, que nacieron y crecieron ante una pantalla de televisión, una pantalla de videojuegos o una pantalla de computadora o celular. ¿Qué hace YouTube? Ayudarles a ser ellos el medio. Hoy el contenido son personas, las personas son el mensaje, y eso es lo que se está queriendo decir en una plataforma como YouTube. Facebook, ¿para qué les sirve? Facebook es el medio de transmisión de su vida social, por eso es un social casting lo que hacen a través de Facebook. En Twitter transmiten sus ideas, lo que traen prácticamente en su cabeza, este mindcast que se ve reflejado en una plataforma como Twitter. En el caso de un Flickr, transmiten a través de las fotografías. En el mismo Instagram lo que están haciendo es hacer un sharecast, es compartir su vida, compartir su mundo. MySpace es un emotional cast y Blogger es un livecast. Por tanto, a manera de gran resumen, ya que tenemos el tiempo encima, lo que está ocurriendo con estos jóvenes que viven altamente identificados con el consumo mediático es que quieren contenidos exactos a sus necesidades informativas y de entretenimiento cuando ellos quieran y donde ellos quieran y desde la plataforma que ellos quieran. Estos chicos quieren vivir en un mundo de fantasía donde el humor les hable de un mundo más positivo. Ellos quieren ver cómo viven los demás, por eso el auge y fuerza de los reality shows. Quieren saber qué harían ellos si estuvieran en situaciones similares, por eso los videojuegos les permiten generar estrategias mentales, comprobar habilidades y demostrar competencias. También les gusta implicarse en la vida íntima de los demás y vivir esta especie de satisfacción emocional. Estas nuevas audiencias se están enviciando no con los medios ni con los nuevos medios, sino con la gratificación que producen. Estos espacios les permiten a estos chicos escaparse de la realidad, esta realidad de la cual ellos les gustaría no estar participando, pero también estos medios les permiten a ellos vivir con una especie de excitación constante producto del efecto psicosensorial que generan estas narrativas audiovisuales, donde pues el otro es el eje del contenido. Y con esto pues quisiera cerrar prácticamente este primer conversatorio que tenemos, y pues los invito a que compartan sus preguntas en el chat que tenemos abierto el día de hoy, en el cual ustedes han venido colocando algunas de sus preguntas, y voy a ir explorando algunas que ya he visto que han llegado, ¿no? Donde nos dicen aquí que ahorita van a empezar a colocarlas. Como les decíamos, aquí dice Edusan
una inquietud en que si en mi investigación he encontrado o indagado sobre el imaginario de ciudad que se está recreando en los jóvenes con estos aplicativos o nuevas tecnologías, pues no solamente se ha modificado la noción de ciudad Eduzán derivada de la geolocalización que pudiera permitir a lo mejor en este caso un Google Maps o lo que pudiera estar ocurriendo a través de plataformas como Foursquare. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si ustedes se fijan, la misma ciudad ha modificado el entorno donde los chicos tienen sus prácticas. Antes se reunían en un café o cuando iban a jugar fútbol o en la calle. Hoy día, ¿dónde se reúnen las jóvenes audiencias? En las plazas comerciales. ¿Por qué? Porque las plazas comerciales tienen todo. En una plaza comercial hay cine, hay restaurantes, hay café, hay tiendas de moda, hay espacios de videojuegos, hay centros de entretenimiento. Y esto mismo que ocurre en las plazas comerciales es un fenómeno que se replica en la web. La web, los portales web son exactamente lo mismo que un gran centro comercial. Ahí pueden encontrar prácticamente todo y ahí reúnen todo, pero sobre todo se reúnen con aquellas personas con las que quieren. Hekura nos pregunta, dice, ¿conoce algún estudio sobre prácticas culturales o identidades de videogamers? Efectivamente sí, hay una colección que publicó la Fundación MacArthur en la cual pueden encontrar ustedes qué está pasando. El mismo Henry Jenkins tiene su libro de fans, gamers y bloggers, donde han estado estudiando las identidades de los videogamers. Mitsuko Ito tiene estudios vinculados con el tema de los videojuegos. Recientemente, este año, en el 2012, sacó publicado un texto sobre incluso la situación de las niñas. Sonia Livingston tiene otro libro vinculado con los niños y las redes y los jóvenes. Sobre esto hay bastante material que hay sobre ello. De hecho, en uno de los textos que pueden encontrar publicado mío en la red sobre este tema de identidades hipermediales, van a encontrar ahí bibliografía vasta sobre el tema y que con gusto podría compartir contigo, Hekura. Amparo dice que, bueno, aquí le está invitando a que pongan sus preguntas y comentarios. Por aquí también nos hablan de que si la movilidad de los equipos más las apps fortalecen a los chicos autodidactas. Pues sí, efectivamente, porque ellos van teniendo el control. Nos mandan saludos de Bolivia, aquí Guara, también estamos viendo si hay más preguntas de todos ustedes. Y por aquí nos dice Frank que dice, y desde la figura del Pato Donald de la economía política, ¿qué diferencia existe entre esta identidad y las identidades manipuladas por los viejos medios? ¿Qué tipo de realidades se configuran? Y bueno, pues ahí yo, Frank, te comentaría que hoy mismo la misma economía política de la comunicación ha sido rebasada. Hay un autor fundamental que yo les invitaría a leer en este momento, que es el caso de Frédéric Martel. Él acaba de publicar el año pasado un libro que se llama Cultura Mainstream. En este libro de Cultura Mainstream, que es un estudio de economía política de lo que denominamos hoy los global media, él da cuenta que ya no es como el imperialismo cultural como antes lo entendíamos, esta manipulación hegemónica de los países más desarrollados hacia los menos desarrollados, esta dominación ideológica de los del norte hacia los del sur. Hoy se modifica de manera radical. Y se modifica de manera radical porque la dinámica económica, política y la geopolítica de la información que se ha venido dando en el contexto global a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín y la entrada de la cuarta ola de globalización, ¿qué es lo que hemos visto propiamente? Lo que hemos podido ver es que hoy un corporativo como Sony, cuyo capital mayoritario viene de Japón, tiene sus oficinas en Norteamérica y tiene sedes transnacionales,
Hoy día lo que es más importante para ellos no es el contenido ideológico, sino el contenido económico, la manera como pueden generar capital. Por tanto, las ideologías han sido sustituidas al 100% por el capital. Es un poco de las primeras premisas que maneja el mismo Frédéric Martel, donde ya no es la ideología el tipo de dominación que se quiere dar, sino sigue siendo una dominación más de corte económico, donde ya no es tanto el tema de que se puedan dar identidades manipuladas, sino al contrario. Hoy día la identidad es una moneda de cambio en el capital digital. Por eso es bien importante multiplicar y dejar que la gente desarrolle más identidades, porque entre más identidades haya en el mercado, más consumo se va a dar. Por ende, aquí ya no es que hablamos de una sola identidad, sino de múltiples identidades. El trabajo de un Stuart Hall sobre las identidades trabajadas precisamente como una construcción social, pues se va a ver reflejado en muchos de los estudios que hoy día se van dando. También nos preguntan por aquí, además de este cuestionamiento que nos hacía Frank, vemos... un segundo, es que estoy ampliando el chat para poder ver. Dicen aquí, a quienes transmiten preguntas, Rubén, ¿tiene alguna pregunta? Saludos desde Colombia, nuevas tecnologías. Rubén, aquí está, una pregunta. ¿Cómo ve el futuro de esta sociedad que ha vivido en esta sociedad digital? Es decir, ¿qué tipo de padres podrían llegar a ser o qué tipos de ciudadanos? Pues bueno, hoy con esta ciudadanía 2.0 que ya tenemos y de la cual, pues con la cual nos estamos acostumbrando a vivir y con la cual estamos interactuando día con día, nos hemos dado cuenta de que así como hay una globalización desde arriba, generada desde lo económico, lo político y lo mediático, hoy también hay una globalización desde abajo que se genera desde la sociedad civil, desde estos ciudadanos un poco más informados, más críticos, más involucrados con la dinámica mediática. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Y hoy lo vemos en países como Colombia, cuando en Colombia tuvieron su marcha anti la violencia convocada desde Facebook, los ocupados en Nueva York, los parados en España, el Yo Soy 132 en México, todos estos grupos que se han manifestado a través de lo digital, pues hace que se tenga una sociedad mucho más participativa a través de estas plataformas, pero también vemos padres a veces más permisivos, más laxos con el consumo tecnológico, menos alfabetizados mediáticamente, no saben cómo dialogar, cómo interactuar con las tecnologías de información. Entonces, por un lado, mientras estamos creando una ciudadanización digital, donde hablamos de ciudadanos digitales, pues también hablamos de analfabetas digitales o hipermediales, ¿no? Donde también estamos hablando de que las brechas ya no solamente son brechas de edad, ya no son brechas de género, sino ahora también hay brechas cognitivas, brechas de interacción, brechas de socialización, brechas entre el saber hacer y el saber y el saber ser, ¿no? Y ahí es donde tenemos otra problemática. Por aquí también nos dicen que si de las nuevas tecnologías, cuáles han sido las que han estado modificando o impactando a los jóvenes, prácticamente todas. Incluso, Edusan, yo te diría, desde que tú tomas un lápiz, ¿no? Hay una tecnología de información. Desde que se inventó la piedra y la escritura, hay una modificación en todos los entornos, y ahí sí podríamos ser muy maclugianos diciendo que toda tecnología modifica al sujeto y todo sujeto termina modificando a la tecnología. Estos planteamientos muy maclugianos, muy también trabajado por Harold Innis, pues están ahí, nos dejan ver que efectivamente pues la tecnología sí tiene un papel fundamental y una repercusión en nuestras vidas. Nos preguntan por aquí que en qué medida las características de sincronía y permanencia en las interacciones en las RCS modifican o afectan las relaciones humanas convencionales, por ejemplo, los debates orales. Pues yo no creo, o sea, que una sustituya a otra, sino más bien son amplificadores. Los medios de comunicación son amplificadores de nuestra voz, de nuestras identidades, de nuestras realidades. Por tanto, la manera como terminan modificando y afectando las relaciones
de manera convencional, es cómo se va dando esta sumatoria. Se va dando un engranaje mediático y un engranaje de plataformas, que eso es lo que habría que entender que se da. Frank nos dice, Kevin Kelly nos habla de un socialismo digital, en todo caso las dinámicas de Google, de Apple, para hacer lobby en el gobierno norteamericano para generar una agenda digital. Pues sí, de hecho el mismo Lawrence Lessig también habla de cómo se está dando esta cultura híbrida, Frank, donde tenemos una economía tradicional, una economía de mercado con una economía de colaboración, el open source, el open access, todas estas lógicas de apertura que se dan, que aparentemente son una nueva forma de cooperativismo, colectivismo, ¿no? Alguien diría de socialismo digital que se pudiera dar, se da en esos entornos, pero no nada más se da en el entorno de esta lógica económica, ¿no? Se da que además dentro del capitalismo que estamos viviendo hay un capitalismo hip, un capitalismo que se centra en el entretenimiento, un capitalismo que se centra, les digo, sobre todo en los contenidos altamente mediáticos. Efectivamente, Google, Twitter, Facebook hoy día son medios más importantes para el cabildeo de las políticas públicas, de la dinámica de la seguridad social, porque, ¿por qué? Porque se han convertido en las armas más poderosas que tienen de persuasión hoy día los gobiernos. Él nos dice que además, Frank nos dice que no es acaso una nueva forma de economía política de la comunicación no explorada. Pues de hecho, Frank, yo te invitaría a que pudiéramos revisar también varios de los trabajos que se están haciendo en Brasil, varios, en este caso, en ALAIC, en el grupo que tenemos de tecnologías de información, el mismo César Bolaño ha estado haciendo economía política de la cultura digital, un servidor, de hecho, tiene por ahí un texto publicado sobre este nuevo paradigma del capitalismo hip, de cómo se está dando esta lógica, que estaremos publicando precisamente con nuestros colegas de ALAIC y en un libro que nos van a editar la Universidad de Occidente allá en Colombia, donde viene precisamente esta exploración desde la economía política de lo digital para tratar de entender pues cómo se está dando estos nuevos entornos, pero sobre todo, como bien dice Frank, hay toda una beta para seguir explorando. Nos dice Gesquerre, dice, los psicólogos podrían tratar a estos nuevos jóvenes por las causas que podrían generar a esta dependencia, por qué se pierde el contacto físico y cómo tratar a los padres en estos casos. Yo ahí les diría que valdría la pena que revisaran el estudio de Rosana Mordokovic, ella en su libro Las generaciones digitales, la generación multimedia, perdón, ella en este libro publicado por Editorial Paidós en el 2009, ¿qué es lo que identificó? Ella encuentra que en los chicos no hay una adicción, como les digo, al entorno virtual, no es que quieran vivir permanentemente conectados per se. Y ella les preguntaba, ¿qué prefieres, chatear o ir a tomar un café? Y le contestaban, pues obvio que quiero ir a tomarme un café, para mí es más importante tener el contacto físico. Pero ¿por qué han sustituido el contacto físico los chicos? Por lo que les decía, la violencia, porque no hay espacios de socialización, pero porque también han encontrado personas en el mundo virtual que comparten sus mismos intereses o sus mismas inquietudes con la misma pasión que ellos, pero que no están físicamente ahí. Por eso están haciendo. ¿Cómo tratar a los padres en estos casos? Pues los padres serían, así como los padres, los educadores y los mismos usuarios de las tecnologías deberían de vivir una alfabetización digital. Deberíamos de trabajar este tema con todos ellos para saber utilizar de manera positiva estas tecnologías. David Buckingham dice que así como enseñamos en su momento a leer y escribir a las personas, hoy les deberíamos de enseñar a leer y escribir, pero también a cantar en los medios de comunicación. Es decir, encontrar precisamente que le pueden aportar sentido y relevancia a lo que ahí ocurre. Nos dice por aquí, Iris dice, se podría decir que el hijo digital debe ayudar a sus padres digitales para equilibrar la convivencia. Pues sí, de hecho, ambos deberían de estar interactuando en esta realidad, no debería de ser nada más algo de los hijos, sino también los padres, como decimos, vincularse con ello. Amparo nos comenta, históricamente lo nuevo siempre ha tenido una etapa de satanización, pero en el caso del internet y las redes
sociedades latinoamericanas parecen ser más enfatizado. Hay forma de contrarrestar esto. Y aquí yo diría, Amparo, ¿qué fue lo que pasó con las tecnologías, sobre todo con los new media? Estos nuevos medios lo que hicieron fue hacer más evidente los problemas de comunicación que ya veníamos arrastrando en el mundo físico. No es que la gente no se comunicara después del uso del teléfono celular o del Twitter. La gente no se comunicaba antes de Twitter, antes del teléfono celular. Este aislamiento conversacional que se tiene hoy día en el ámbito físico ya lo veníamos experimentando. Lo que pasa es que las redes sociales lo han hecho más evidente y mucho más transparente en ese caso. ¿Cómo podemos contrarrestar? Pues precisamente cuando hablamos en este tipo de seminarios, de este tipo de situaciones, a través de todos los estudios sobre cultura digital que se están haciendo, sobre nuevas prácticas de socialización, pues podríamos contrarrestar que las tecnologías no son malas. Lo malo es llegar tarde a la tecnología, ¿no? Que ese es un error muy común que se está viviendo hoy día, como les digo, al tratar de meterse a esta dinámica. Y por aquí nos dice Frank, perfecto, que va a estar esperando el libro el próximo año en ALAIC, en Perú. Seguramente ahí lo estaremos llevando, Frank, y en cuanto esté publicado, les digo, nosotros el 25 de julio entregamos ya el capítulo listo para su publicación, así es que lo estaremos compartiendo con todos ellos. Y nos dice Amparo, correcto, Jorge, así es. Lo que pasa es que las consecuencias se las adjudican a las redes, y yo les diría que pues no, el problema no son las redes, el problema son las personas. Y me acuerdo incluso cuando hay una anécdota que comentan, que dicen que cuando el Papa Paulo VI le llevaron a presentar el cine, dijo, bueno, pues algún día pues esa herramienta pues servirá para algo. Y el tema es que cuando dicen que la iglesia quiso utilizar el cine para evangelizar, el diablo ya se había metido al cine. Pues con esta anécdota es más o menos similar a lo que está ocurriendo. Cuando nosotros nos subimos a la ola de internet, pues ya se habían metido también pues todos los perversos a esta plataforma. Por eso el error más grande que podemos cometer es llegar tarde a la tecnología, llegar tarde a cualquier plataforma, porque ahí se nos adelantan los prejuicios, los efectos nocivos, los usos nocivos de la tecnología y todo lo que pudiera venir. Pues bueno, pues espero con esto haber estado respondiendo sus inquietudes, sus preguntas. Nos comenta aquí Iris que también pues efectivamente cada individuo es algo complejo y muy complejo, por eso no podemos hablar de una identidad o una única generación, sino de muchas generaciones, de muchas realidades. Y bueno, pues espero que esto haya podido compartírseles. La presentación que les he hecho llegar a través de Frank es todavía un poco más amplia, trae más información que puede ser del interés de todos ustedes. Yo me pongo a sus órdenes también para que pudiéramos seguir en contacto. En Facebook me encuentran como Jorge Hidalgo y en Twitter pues estamos como @jhidalgo. Ahí pueden seguirme, podemos seguir en conversación, podemos estar en estos espacios conversacionales intercambiando información, estudios, bibliografías sobre todo lo que se refiere a cultura digital, nuevos entornos, nuevas políticas, nuevas realidades. Y bueno, pues ahí estaremos nosotros en comunicación con todos ustedes. Yo le agradezco muchísimo a Frank Casas por esta oportunidad que nos ha dado de conversar con todos ustedes, el apoyo que nos dio Amparo, que nos dieron Fernando para poder hacer este enlace. Nuevamente pedimos una disculpa a la Universidad San Martín de Porres, en este caso por no haber podido utilizar el entorno que teníamos de Second Life por complicaciones ahí de interfaz y de compatibilidad de lenguajes, pero pues agradecemos que nos hayan prestado este foro de livestream para poder seguir participando con ustedes. Y bueno, pues también para mí ha sido un placer, Amparo y Frank, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, pues ahí seguimos en comunicación con todos ustedes. Muchísimas gracias y sigan adelante con esta forma innovadora de compartir el conocimiento en un entorno donde prácticamente todo se da dentro de esta cultura del compartir para generar pues una economía precisamente mucho más solidaria y mucho más justa. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana.